alta prevalencia, puede tener múltiples manifestaciones clínicas y en general puede generar gastos o puede tener repercusiones económicas en los diversos sistemas de salud, ¿ok? En general, de forma fisiológica, todos podemos presentar cierto grado de reflujo. El grado de reflujo fisiológico generalmente va a ocurrir después de las comidas y estos episodios de reflujo generalmente son episodios de corta duración que generalmente no son sintomáticos y por lo general pueden ocurrir durante el sueño. ¿Ok? Ahora, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a presentar cuando el contenido del estómago, el reflujo, el contenido del estómago provoca síntomas molestos y el paciente finalmente termina desarrollando ciertas complicaciones. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a englobar dos grandes entidades. La primera de ellas es la esofagitis erosiva y también puede haber enfermedad por reflujo no erosiva, ¿ok? En la esofagitis ya vamos a tener un daño franco a la mucosa que ya vamos a ver más adelante y en la enfermedad que no es erosiva, solo el paciente generalmente va a presentar la sintomatología asociada al reflujo. En general, esta es una patología muy prevalente, hasta el 20% de la población occidental la padece, ¿ok? Y bueno, revisé este artículo de UpToDate que menciona que se hizo una encuesta en Estados Unidos y aproximadamente el 22% de los participantes refirieron acidez o regurgitación y un 10% únicamente refirió regurgitación. Ok, este es un tema que ustedes deben de manejar porque en atención primaria se ve con mucha frecuencia. Entonces, en general, deben de conocer las características clínicas que van a presentar estos pacientes. La mayoría de los pacientes únicamente les va a referir pirosis, ¿ok? Y otros, el síntoma más típico que es la regurgitación gástrica, ¿ok? O de contenido gástrico. Entonces, estos dos síntomas, ¿ok? Son los síntomas clásicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no son los únicos. Hay pacientes que pueden referir otros síntomas y eso puede dificultarnos o presentarnos un mayor reto diagnóstico, ¿ok? Hay algunos pacientes que pueden presentar disfagia, ¿ok? Y cuando el paciente presenta disfagia muy marcada, puede ser indicativa de una estenosis esofágica o que el paciente tiene también esofagitis, ¿ok? Otros pacientes pueden referirle dolor torácico, ¿ok? Que puede simular una angina de pecho, ¿ok? El paciente las describe como ardor, como presión, ¿ok? Ubicado en la parte subesternal, ¿ok? Y que incluso se puede irradiar a espalda, cuello, mandíbulas o brazo, lo que puede hacer que el diagnóstico o diferenciarlo sea un poco complejo de los dolores anginosos. Ahí tendrían ustedes que hacer uso de electrocardiograma, troponina, si llegase a ser necesario para poder establecer el diagnóstico. En algunos casos, el paciente puede presentar odinofagia y cuando la odinofagia es muy marcada, siempre deben de pensar en que exista la posibilidad de una úlcera esofágica. Y hay algunos pacientes que pueden referirle a algunos síntomas extraesofágicos, como por ejemplo tos crónica, una tos que no responde al manejo de una patología a nivel pulmonar o incluso hay pacientes que tienen asma, ¿ok? Y que en general presentan mucha exacerbación del asma pese a que ya se tiene con terapia o con inhaladores correctos y persisten con tos, ¿ok? Ustedes deben de sospechar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquellos pacientes que padecen ronquera
o como ya les dije, también pueden presentar sibilancia secundaria a la irritación de la vía aérea, ¿ok? Algunos pacientes pueden presentar otros síntomas menos típicos, como ser las náuseas, o incluso algunos pueden referirles un aumento de la salivación, ¿ok? Hipersalivación. Este también puede ser un síntoma frecuente, ¿ok? Todo esto se lo refiere el paciente, así que si ustedes no lo sospechan, no van a dar un adecuado tratamiento. Ok, es importante que ustedes detecten el reflujo a tiempo porque si no lo hacen, el paciente puede presentar complicaciones que van desde esófago de Barrett a estenosis esofágica o incluso con el paso del tiempo pueden terminar desarrollando un adenocarcinoma esofágico y pueden presentar algunas complicaciones extraesofágicas como la laringitis crónica o como ya les dije, exacerbación del asma. Entonces, en general, el diagnóstico puede ser un poco fácil, ¿ok? En aquellos pacientes que nos presentan los síntomas clásicos, ¿ok? Y suele ser un poco complejo en aquellos pacientes que no tienen síntomas clásicos y en general deben de tener presente esto. El paciente, en general, el diagnóstico es como bien clínico. Si el paciente tiene síntomas clásicos y ustedes sospechan el diagnóstico, entonces deberían de dar una prueba terapéutica con IVPs, ¿ok? Ahora, para pacientes sin los síntomas clásicos o que tienen signos de alarma, que vamos a ver más adelante, allí sí están indicados realizar estudios complementarios o realizar endoscopía digestiva alta. Pero de entrada no es que a todo paciente ustedes les llega con datos de reflujo y plum, les van a enviar endoscopía digestiva alta, no. Solo en aquellos pacientes en los cuales no les quede muy claro el diagnóstico o que presenten signos o síntomas de alarma que ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, si ustedes les llega el paciente típico que les refiere a acidez gástrica y regurgitación, ¿ok? Entonces, lo ideal es que a ese paciente ustedes no le hacen endoscopía de entrada. Miren, lo que van a hacer es darle una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones durante 8 semanas. Lo reevalúan después de ese periodo de tiempo y si los síntomas han mejorado, ustedes lo diagnostican como reflujo y hay que descontinuar los IVPs, ¿ok? Y en caso de que los síntomas recurran, ahí sí estaría indicado una endoscopía digestiva alta, pero lo ideal es hacer la endoscopía digestiva alta y parar antes de realizar el estudio los IVPs al menos 2 a 4 semanas, ¿ok? Para poder hacer un diagnóstico certero, ¿ok? Y bueno, si el paciente, por ejemplo, ustedes le dieron la prueba terapéutica, lo citan a la consulta y no le mejoró, ¿ok? O los síntomas tienen una mejoría parcial, este paciente también tiene indicación de realizar una endoscopía digestiva alta y siempre hay que parar los IVPs de 2 a 4 semanas antes de hacer el estudio porque se necesita un periodo de 2 a 4 semanas con IVP para notar una mejoría en los casos de reflujo, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ustedes deciden hacer la endoscopía puede mostrar varios hallazgos, ¿ok? Y en general existe la clasificación de Los Ángeles, ¿ok? Que en general nos engloba las lesiones en 5 grandes grupos. Bueno, 4 grandes grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. Si el paciente, por ejemplo, le hacen la endoscopía y encuentran hallazgos desde el grupo B al grupo D, ¿ok? Entonces ustedes confirman el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Ahora, si la endoscopía está normal o encuentran una esofagitis grado A, según la clasificación de Los Ángeles, este paciente tendría indicación de hacer una monitorización de reflujo. En caso de que se esté anormal, confirmar el diagnóstico y si está normal, ustedes deben de considerar otras causas que expliquen los síntomas. Eso es para el paciente típico, ¿ok?
con síntomas típicos, pero ¿qué de aquel paciente que tiene síntomas extraesofágicos? ¿Ok? En este paciente es importante que ustedes hagan una historia, o sea, indaguen un poco más en la historia y que excluyan otras causas, ¿ok? Y si aún ustedes ya hicieron eso y están casi seguros de que los síntomas extraesofágicos pudieran ser por el reflujo, entonces ustedes dan una prueba terapéutica, ¿ok? Con un IBP 2 veces al día hasta por 12 semanas, ¿ok? Si los síntomas extraesofágicos mejoraron, definitivo lo tratan como un reflujo, pero en caso de que no hayan mejorado, y ustedes persisten con la alta sospecha, entonces en ese caso estaría indicado una monitorización del reflujo gastroesofágico, que lo vamos a ver adelante, y en caso de que sea normal lo tratan como reflujo, y si estuviera normal, ustedes deberían de considerar un monitoreo del pH esofágico durante unas 24 hasta las 72 horas, dependiendo del método que escojan, ¿ok? Ahora, si al paciente ustedes solo le encuentran síntomas extraesofágicos que pudieran estar, según ustedes, relacionados o causados por el reflujo, pero solo tiene síntomas extraesofágicos, ahí estaría indicado un monitoreo del pH esofágico, que estas pruebas ya las vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, en general, la endoscopía digestiva alta, ustedes deben de hacerla de entrada en aquellos pacientes en los cuales tienen características de alarma, ¿ok? O que ya tengan estudios de imagen que evidencian o que exponen imágenes anormales en los últimos 3 meses, ¿ok? También se indica realizar de entrada la endoscopía digestiva alta en aquellos pacientes que además, que no solo presentan signos de alarma, sino que también presentan signos o factores de riesgo para desarrollar un esófago de Barrett. ¿Y cuáles son estos? Los signos de alarma, ¿ok? Deben de considerar signos de alarma en todo paciente que presenta dispepsia y que es un paciente de más de 60 años, ¿ok? En aquellos pacientes que tienen evidencia de sangrado gastrointestinal, que tienen anemia microcítica hipocrómica, que han perdido peso de forma inexplicable, que tienen mucha disfagia o dinofagia, o que tienen antecedente de un cáncer gastrointestinal en un familiar de primer grado. Ok, todos estos son signos de alarma, ok, que aunque el paciente, por ejemplo, solo les presente reflujo, o sea, la sensación de regurgitación y acidez gástrica, pero si tiene estos signos de alarma, este paciente tiene indicación de hacerle una endoscopía digestiva alta. O la otra indicación también de hacer una endoscopía de entrada es que el paciente tenga varios factores de riesgo para el desarrollo de un esófago de Barrett. ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo? Por ejemplo, que tenga una enfermedad por reflujo de 5 a 10 años de evolución, que tenga más de 50 años, sexo masculino, antecedente de hernia hiatal, obesidad, consumo de tabaco, ¿ok? O que tenga el antecedente de un carcinoma o esófago de Barrett en un familiar de primer grado, ¿ok? Entonces, en estos pacientes que presentan factores de riesgo para esófago de Barrett o signos de alarma que nos sugieran una posible neoplasia a este nivel, entonces de entrada le hacemos una endoscopía, ¿ok? Como les decía, los hallazgos endoscópicos en los pacientes con reflujo pueden ser múltiples. Hay pacientes en los cuales podemos encontrar una endoscopía digestiva alta normal y el hecho de que una endoscopía esté normal no nos excluye que el paciente esté cursando con enfermedad por reflujo gastroesofágica, y en otro grupo de pacientes vamos a encontrar grados diversos de esofagitis, que en general se van a clasificar según la clasificación
de Los Ángeles, ¿ok? Podemos tener una esofagitis grado A, como ven ahí en la imagen, en donde hay una rotura de la mucosa que no supera los 5 milímetros, ¿ok? Entonces pueden ver aquí la diferencia de mucosa en comparación la de acá abajo con la proximal, ¿ok? Ahora, luego tenemos la esofagitis grado B, en la cual el paciente presenta roturas de la mucosa mayores a 5 milímetros, pero que no, en general no se unen en los pliegues en la parte superior. Y luego tenemos la esofagitis grado C, ¿ok? En los cuales hay roturas importantes de la mucosa que se unen en los pliegues superiores y que en general no hay afectación de más del 50% de la luz al realizar el estudio endoscópico. Y luego tenemos la esofagitis grado D de Los Ángeles, en los cuales hay roturas de la mucosa y vemos una afectación de la luz o de la circunferencia de la luz que supera el 75%, ¿ok? En general, esta clasificación es importante al momento de tomar decisiones terapéuticas, porque las esofagitis grado C y las grado D, en general, para este tipo de esofagitis se recomienda el uso de IVPs de forma indefinida, ¿ok? Otros estudios diagnósticos en los que nos podemos apoyar es en la manometría esofágica, ¿ok? Sobre todo cuando sospechemos un trastorno de la motilidad esofágica, y también se pueden hacer, como ya les había mencionado, monitoreos ambulatorios del pH esofágico, que existen diversas técnicas, ¿ok? En general, para hacer este monitoreo ambulatorio, pues, existen varios métodos. Uno de ellos es colocar una sonda nasal que va a llegar hasta el esófago, ¿ok? Y que nos va a ayudar a medir el pH de forma ambulatoria. Este tipo de monitoreo generalmente dura 24 horas, ¿ok? Tiene esa limitación que esos dispositivos de impedancia o catéteres para medir el pH solo se pueden andar 24 horas, ¿ok? Y bueno, también existe otro método en el cual se coloca una cápsula de telemetría de pH, que la coloque el gastroenterólogo, la coloca en el esófago cuando realice el estudio endoscópico, y este estudio puede durar de 48 a 96 horas y por ende nos da mayor información diagnóstica y evita la incomodidad de que el paciente ande con el catéter transnasal, ¿ok? Estos son estudios que también nos pueden ayudar, y en general, ya hablando un poquito de la parte de manejo, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les van a dar al paciente que tiene reflujo? En general, hay que recomendarles que pierdan peso, ¿ok? Porque el sobrepeso y la obesidad pueden empeorar los síntomas de reflujo. Hay que evitarles que coman, hay que sugerirles que coman temprano y que al menos esperen 2 a 3 horas antes de ir a acostarse. Hay que evitar el tabaquismo, evitar algunos alimentos desencadenantes como la comida con mucho condimento, picante, comidas muy grasosas, la cafeína, ¿ok? Y las bebidas carbonatadas. En general, las guías recomiendan elevar un poco la cabecera de la cama para los síntomas nocturnos, para ayudar un poco con los síntomas nocturnos, pero esta recomendación tiene un nivel de evidencia bajo, ¿ok? Ahora, en general se recomienda el uso de un IVP por encima de los antagonistas de los receptores H2 para curar la esofagitis. O sea que, por ejemplo, tiene mayor evidencia un omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que el uso de ranitidina para curar lo que es la esofagitis erosiva. También no solo tienen mayor evidencia en curarla, sino que también
en el mantenimiento de la cicatrización de la esofagitis erosiva. Entonces, los IVP en general son superiores a los antagonistas de los receptores de histamina. En general, esta recomendación es bien importante. Los IVP deben de administrarse de 30 a 60 minutos antes de la primera comida del día, ¿ok? Y ya no se recomienda utilizar los gestos antes de la última comida de la noche, ¿ok? Entonces, la recomendación apunta a dar los IVPs en ayunas y siempre es importante que le digan al paciente, porque si ustedes no le dicen, entonces el paciente se va a tomar su IVP y va a comer inmediatamente, entonces no le va a funcionar el IVP, ¿ok? Entonces va a gastar dinero de gusto y esta es una indicación que a ustedes como médicos les corresponde. Entonces el IVP se da en ayunas y tiene que esperar de 30 a 60 minutos para comer, ¿ok? Bueno, otra indicación importante es que una vez que los síntomas de esofagitis hayan resuelto, ¿ok? Debemos de suspender los IVPs, ¿ok? Y en general se recomienda que los inhibidores de bomba de protones se mantengan a la dosis más baja posible y durante el tiempo en el cual los síntomas muestren mejoría significativa, ¿ok? Pero no se recomienda llevar la terapia de IVP de forma indefinida porque los IVP pueden tener algunos síntomas sistémicos o efectos adversos como osteopenia, pueden causar, se ha visto un aumento de los casos de diarrea por Clostridium difficile y varios efectos adversos, entonces es mejor evitarlos y solo utilizarlos por el periodo en el cual los síntomas presentan mejoría o se alivian por completo, ¿ok? Bueno, importante que no se recomienda que ustedes adicionen otras terapias de forma rutinaria a aquellos pacientes que no responden a los IVP, porque si es reflujo, debería de responderles de forma correcta al IVP. Esta recomendación es importante para las esofagitis grado C y grado D. Es la única, esa sería la única indicación de dejar la terapia de IVP de forma indefinida. Para los demás casos, una vez que mejoran los síntomas, hay que retirarlos, ¿ok? En general, las esofagitis les van a mejorar en un periodo de 8 a 12 semanas y más allá de eso no hay beneficio, excepto en los casos de eso, que veamos o que tengamos una esofagitis grado C o D según la clasificación de Los Ángeles, ¿ok? En general, tampoco se recomienda que ustedes agreguen procinéticos, ¿ok? Como levosulpiride para mejorar lo que es el reflujo gastroesofágico porque no tiene ningún grado de evidencia a favor, ¿ok? Y tampoco se recomienda que ustedes usen sucralfato para el manejo del reflujo gastroesofágico, excepto en las embarazadas, donde el sucralfato se convierte en el medicamento ideal para manejar el reflujo, ¿ok? Entonces el sucralfato es la primera opción para manejo de reflujo en quienes, en las embarazadas, ¿ok? Y bueno, entonces tengan presentes que en general la columna vertebral de la terapia farmacológica para el ERG son aquellos medicamentos que neutralizan o reducen la secreción del ácido gástrico, ¿ok? Dentro de esta clase, claro, están los antiácidos, están los antagonistas de los receptores de histamina, que son los que con más frecuencia hay disponibles en nuestro hospital, y los IVPs, pero ya hablábamos de la eficacia. ¿Quién tiene mayor eficacia? Son los IVPs en comparación con los otros fármacos, pero no significa que no los pueden usar, pero si tienen a la mano y el paciente puede comprar los IVP, no lo duden, el IVP es la mejor alternativa. Y los antiácidos, a grosso modo, solo se utilizan por un tiempo limitado, ¿ok? Realmente los damos máximo por una semana,
cuando el paciente se puede iniciar o lo pueden usar en conjunto con el IVP. Pueden utilizar el antiácido los primeros días de tratamiento, ¿ok? En la medida de que los inhibidores de bomba de protones hacen su efecto, y también los antiácidos les pueden ayudar un poquito a mejorar los síntomas, ¿ok? Del paciente, pero no se recomienda que lo usen por más de 7 días, ¿ok? Y en general, miren estos datos, esta diapositiva nos muestra la superioridad de los IVPs en comparación con los antagonistas de los receptores de histamina, ¿ok? Los IVPs tienen una tasa de curación semanal de un 12%, en comparación con una tasa de curación de solo el 6% a la semana con los antagonistas de los receptores de histamina. Y los IVPs tienen una tasa de alivio del 11.5% a la semana, en comparación con solo un 6.4% de alivio de los síntomas cada semana de los antagonistas de los receptores de histamina. Entonces, es clara la superioridad de los IVPs, así que siempre que el paciente pueda o que tengan la disponibilidad de usar un IVP, no lo duden, porque la superioridad es clara, casi el doble, ¿ok? Y en general, para la mayoría de los casos, el tratamiento del reflujo gastroesofágico solo dura de 8 a 12 semanas, ¿ok? Porque en este periodo de tiempo la mayoría de los síntomas presentan alivio completo o mejoran, y la curación alcanza su punto máximo en este periodo. Entonces, no se recomienda llevar la terapia más allá de este periodo de tiempo. Y recuerden que los IVP se asocian con una mayor tasa de alivio de los síntomas, ¿ok? De hasta un 70-80% en un periodo de solo 4 semanas, ¿ok? Entonces, la terapia, el pilar fundamental serían los IVPs, excepto en las embarazadas, donde la terapia de elección sería el sucralfato, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienen aquí dudas o preguntas o están claros. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Ok, si no participan, yo pienso que o quedó claro o no entendieron o no ponen atención. Ok, y bueno, en general les recomiendo a los que vienen a este grupo que presten atención a las exposiciones, porque la mayoría de las preguntas del examen se hacen son cosas que discutimos en el examen, en las exposiciones, ¿ok? Así que, bueno, el hecho de que las clases sean así, vía Zoom, no le resta importancia, ¿ok? De hecho, siempre los incito a que más bien disfruten, porque pueden estar en la comodidad de su casa prestando atención, porque este es tiempo que yo dispongo, ¿ok? Y que en general entre ustedes mismos preparan temas, ¿ok? Y estos temas prácticamente ya no los van a volver a ver, porque es como el último periodo en el cual alguien se va a interesar en que ustedes aprendan en el pregrado. De aquí en adelante, luego viene el servicio social, ¿ok? Y ya en el servicio social ustedes están frente al paciente tomando decisiones solos. Entonces aprovechen este periodo, ¿ok? Porque es el único periodo en el que alguien se va a interesar en enseñarles algo más, ¿ok? Entonces, bueno, después andan diciendo que ya son sociales, y a mí me preocupa que sean sociales algunos, porque les va mal pues en los exámenes y significa que no prestaron atención o no sé, porque los exámenes realmente son de las cosas que vemos en clase, ¿ok? Entonces no sé si tienen dudas o todo claro. Para mí todo claro, doctora. Todo claro, doctora.
Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Mañana vamos a discutir